Hola, Hola, yo soy Alma yo soy Bio y trabajamos en la Biblioteca Municipal de La Mora. y ya que esta semana recibimos a los clubes de lectura del Instituto de Cata Boys, vamos a convertirlos en booktubers y por eso queremos predicar con el ejemplo y hacer nuestra propia videoreseña, nuestro propio recomendamos. ¿Qué vamos a recomendar, Alma? Vamos a recomendar un libro, vamos a dar unas pistas primero. Muy bien, empiezo con las pistas. Venga. Dos amigos, Xavier y Adrián. Una misteriosa carta. Un anuncio inquietante en el periódico. Una casa embrujada. Y un libro con imágenes totalmente siniestras. Estamos hablando de... Cartas de invierno. de Antonio Seijas. Es una novela gráfica editada por Xerais en el año 2012 y ha sido ganadora del premio Isaac Díaz Pardo al mejor libro ilustrado. Hay que decir también que es una adaptación al cómic de la novela de terror de Agustín Fernández Vaz. Cartas de invierno cuenta la historia de Xavier, que después de una larga temporada en el extranjero vuelve a Galicia, se encuentra con un montón de cartas de su amigo Adrián en las que le cuenta sucesos paranormales que están pasando en su casa, unas cosas extrañísimas, desapariciones, ruidos y Bueno, vamos a dejarlo vamos a aquí, hacer no vamos a spoiler, hablar todo. efectivamente. ¿Por qué nos gusta? Nos gusta pues porque es una adaptación muy fiel a la original de Fernández Paz, punto positivísimo, porque nos mantiene en vilo de principio a fin, la intriga es brutal. Y luego que tiene unas ilustraciones que son una pasada. Tiene unas imágenes tenebrosas, acordes con esta historia de intriga, de tensión y de misterio. Y bueno, solo nos queda invitaros a que disfrutéis de esta novela gráfica y que visitéis las bibliotecas municipales de A Coruña para encontraros joyitas como esta. Y... ahora sí, ¿qué nos recomendáis vosotros? Bye.